queridos niños. Qué alegría poder compartir con ustedes la lección de hoy. La historia de la que vamos a hablar está en el libro de Números, capítulo 20. Como ustedes vieron en la clase la semana pasada, el pueblo de Israel está viajando por el desierto, llegando a poco hacia la tierra prometida. Pero por su desobediencia, pues ustedes saben que el Señor los tuvo 40 años andando en el desierto. Pero en este momento ya casi están cerca de llegar a la tierra prometida. Y entonces Moisés, el líder puesto por Dios, pues les estuvo explicando al pueblo que no era posible pasar por la región de Edom y debían hacer una vuelta más en el desierto. Y esto una vez más causó malestar entre el pueblo. Y siempre este pueblo, a pesar de todo lo que el Señor había hecho por ellos, siempre encontraban alguna razón para quejarse contra Dios y contra su líder. Entonces en esta vez, pues el pueblo se quejaron delante de Moisés diciéndole: ¿por qué nos trajiste otra vez a morir en este desierto? Nuestras mujeres, nuestros niños, ya estamos cansados de estar andando aquí y ya no queremos. Estamos cansados del maná. Como ustedes recuerdan, Dios les enviaba pan del cielo, algo especial para su pueblo, para sostenerlos. Dios también les envió codornices para que el pueblo pueda comer. Pero ellos empezaron a quejarse de la provisión que Dios mismo les había dado. ¿Y cuántas veces nosotros también nos quejamos? Quizás ahorita en este momento nos estamos quejando porque tenemos que estar dentro de casa o porque no podemos hacer nuestras actividades. Pero Dios está en control. Él es un Dios soberano y Él tiene un plan. Y de igual manera Él tenía un plan para el pueblo de Israel. Pero el pueblo se quejaba. Y fueron delante de Moisés y decir: tú nos trajiste a este lugar para estar sufriendo. Pero esto, pues, Dios, a pesar de su amor que tenía para este pueblo, Dios permitió, al ver este corazón de queja, este corazón de rebeldía de su pueblo, Dios los había protegido en el desierto, tanto del calor en el día como del frío en la noche, con su presencia. Dios había evitado que los animales salvajes los ataquen. Pero esta vez Dios permitió que las serpientes que había en el desierto empiecen a entrar al campamento donde estaba su pueblo. Y de pronto empezaron a aparecer muchas serpientes en el lugar donde ellos estaban. Y no solo eso, sino que también estas serpientes empezaron a morder al pueblo. Porque el Señor estaba enojado por causa de todas sus quejas. Ellos habían pecado. Porque cuando nosotros nos quejamos, cuando nosotros murmuramos, nosotros estamos en realidad quejándonos de Dios. Cuando nos quejamos de nuestras circunstancias, cuando dejamos que los problemas de la vida nos venzan, nos abatan, nos depriman, estamos diciéndole al Señor que no confiamos en Él, que Él no nos ha dado cosas buenas, que Él no tiene cuidado de nosotros. Y por eso entonces Dios se enojó contra el pecado del pueblo y mandó estas serpientes. Y cuando poco a poco, pues la gente estaba muriendo por la picadura de estas serpientes, ¿verdad?
empezó a venir este juicio de Dios sobre su pueblo. Y la gente empezó a ser mordida y pues empezaron a entrar en desesperación. Y finalmente ellos se dieron cuenta de que era su pecado lo que había traído este castigo sobre el pueblo, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que entonces fueron los líderes del pueblo, aquellos que se habían estado quejando contra Moisés, fueron y le dijeron: Moisés, estamos arrepentidos porque hemos pecado, por favor pídele al Señor que quite de nosotros esta terrible plaga. Y Moisés dice que fue a interceder por el pueblo delante del Señor. Moisés oró y le dijo: Señor, que tenga misericordia de su pueblo. Y sabes que cuando nosotros reconocemos que hemos pecado contra Dios, cuando nos arrepentimos, entonces la misericordia y el amor de Dios se derrama grandemente sobre nosotros. Dice que una vez que fue Moisés delante de Dios, Dios le dio instrucciones y le dijo que levantara una serpiente de bronce en el desierto, ¿verdad? Y Dios le dijo a Moisés que todo aquel que haya sido mordido por una de estas serpientes venenosas solamente necesitaba mirar hacia la serpiente de bronce y entonces iban a ser salvos. Y pues a pesar de esa promesa, a pesar de esa salvación que Dios les estaba dando, desgraciadamente mucha gente no lo creyó y dijo: no, pues ¿cómo me va a salvar solamente el mirar a una serpiente, aún en un palo? Y muchos no tuvieron fe y murieron, pero también muchos dice que tuvieron fe y dijeron: si el Señor nos ha dado un camino de salvación, yo voy a tener fe, voy a confiar. Y dice que una vez que eran mordidos por las serpientes, ellos inmediatamente miraban hacia la serpiente y vivían. Ya el veneno de la serpiente no les afectaba. Y así fue como este Dios amoroso, misericordioso, Él mismo proveyó un camino de salvación para su pueblo. Y años más tarde nosotros sabemos que cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo, Él les dijo a sus seguidores, les dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como esas serpientes fueron un juicio de Dios sobre el pueblo que se había quejado y había desobedecido y había ofendido el nombre de Dios, asimismo nosotros estamos afectados por esa serpiente maligna que es el pecado. Y todos nosotros hemos sido mordidos por el pecado, porque todos nosotros cada día ofendemos la santidad de Dios. Pero Dios, que nos ama tanto, que es tan misericordioso, Él también nos dio un camino de salvación. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Y Él dice que todo aquel que en Él cree, nosotros también tenemos que regresar a ver a esa cruz con fe y con arrepentimiento. Tenemos que reconocer, como el pueblo de Israel lo dijo: Señor, hemos pecado contra ti. Porque cuando nos enojamos, cuando peleamos, cuando gritamos, cuando mentimos, pues cuando toda esa ira, esos sentimientos oscuros salen de nuestra boca, de nuestro corazón, ¿a quién estamos ofendiendo? Es a Dios y también a los que nos rodean. Pero Él nos ama tanto que Él mismo tomó forma de hombre, vino como un hombre. Jesucristo vino por amor, para proveer un camino de salvación. Y ahora lo que tenemos que hacer es mirar hacia Él
con fe, saber que su sacrificio es suficiente para limpiar nuestros pecados, para darnos salvación, para algún día ir a morar cara a cara con Él. Y por eso los cristianos debemos prepararnos, debemos tomar todas las medidas de seguridad, pero no debemos tener temor. Aquellos que ya hemos puesto nuestra fe en el Señor, aquellos que ya estamos seguros que somos hijos del Señor, que hemos nacido de nuevo, que hemos recibido esa fe salvadora, no debemos tener temor en este tiempo de epidemia. Debemos cuidarnos, pero debemos seguir gozosos sabiendo que el amor y la misericordia del Señor nos protegen, así como al pueblo de Israel, que después de esta prueba finalmente llegaron a la tierra prometida. Dios cumplió sus promesas y Dios también cumple sus promesas para su pueblo el día de hoy. Esta prueba va a pasar pronto. Dios es fiel, Dios cumple sus promesas. Pero sigamos gozosos porque el Señor está con nosotros. Dios les bendiga, mis niños, que tengan una linda semana. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas.
Hola, amados hermanos, nuevamente nos congregamos juntos en el nombre del Señor para tener este tiempo de adoración a nuestro Padre Celestial, y hoy damos continuidad a nuestro texto, a nuestro libro de la Epístola a los Colosenses, y continuamos con el capítulo 3, versículos del 18 al 21. Dice así la palabra del Señor: casadas, estén sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Acompáñenme en una oración. Amado Señor, te damos gracias. Padre, gracias por tu presencia en nuestras vidas, gracias por tu presencia en los hogares de los hermanos que ahora mismo están reunidos para tener este tiempo de adoración a ti. Bendice una vez más la exposición de tu palabra, es mi oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada hablamos acerca de las responsabilidades de las esposas, cuando la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versículo 18 dice: casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. No es necesario explicar, pues ya la semana pasada las hermanas aprendieron y entendieron muy bien sus responsabilidades, y nos quedó pendiente, recuerden, la responsabilidad de los maridos, es decir, los deberes de los esposos. Nuestro texto en el versículo 19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y habíamos dicho la semana pasada que la palabra áspero significa literalmente amargado. Ahora, nosotros tenemos un pasaje paralelo a Colosenses 3, y ese pasaje paralelo, les invito a que abran sus Biblias, es Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7, donde la palabra del Señor dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si ustedes se fijan en la palabra del Señor, dice: maridos, vivid con ellas sabiamente. ¿Cómo nosotros podemos vivir sabiamente con ellas? Pues dándoles un sentido de apreciación. Eso lo explicamos ya la semana pasada muy rápidamente. Hoy hacemos un pequeño recuento. Y dar sentido de apreciación significa que con nuestra boca expresamos apreciación. Aprecio que cocinaste, aprecio que limpiaste, aprecio que cambiaste de ropa al niño, aprecio que cuántas cosas más, cuántas palabras de aprecio pueden salir de nuestra boca. Una mujer apreciada se siente una mujer amada, y así es como el marido ama a la mujer. También otra forma de vivir sabiamente con ellas es dándoles un sentido de seguridad. La mujer nació para ser recibida por el hombre, y el hombre tiene que darle seguridad, autoestima a la esposa. Entonces, de esa manera nosotros vivimos con ellas sabiamente. Ahora, nuestro texto también dice que debemos darles honor como a vaso más frágil. Y aquí tenemos dos preguntas. La primera pregunta es: ¿qué significa dar honor a la mujer? Bueno, cuando el apóstol Pedro habla acerca de dar honor a la mujer, él se refiere a la forma en que nosotros debemos tratar a nuestras esposas. Y por eso nosotros debemos estimarlas a ellas como un regalo de Dios, y es un regalo que viene del cielo, porque tiene un valor, y tiene un valor porque fue creada por Dios mismo. De esa manera nosotros damos honor a la mujer. Ella es una de las mejores bendiciones que Dios nos ha concedido. En la escala de valores, nosotros debemos evaluarnos a nosotros mismos de 0 a 10. ¿En qué escala de valor está mi esposa? ¿En qué escala de valor está tu esposa? Si tu esposa se siente como primera en la escala de valores en cuanto a tu relación hacia ella, pues eso es lo correcto.
Pero si tu respuesta es negativa, si tú dices en la escala de valores, mi esposa no es la primera, entonces algo está mal en tu vida. Arrepiéntete, pide perdón a Dios, porque en el orden bíblico, después de Dios, viene la esposa. Ese es el plan, ese es el diseño de Dios. Ninguna cosa terrenal puede estar por encima de la esposa, porque ese no es el plan de Dios, no es la voluntad de Dios, no es el diseño de Dios. Hay esposas y hay maridos que por encima del cónyuge ponen a papá o a mamá. No, no debe ser así. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, dice la palabra del Señor. Bien, entonces debemos darles honor como a vaso frágil, y aquí surgen dos preguntas. ¿Qué significa darle honor a la mujer? Ya lo dijimos. Y la siguiente pregunta es: ¿por qué debemos dar honor a la mujer? Y justamente porque la palabra de Dios dice, porque es un vaso frágil, frágil. Nuestro pasaje dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Las mujeres vinieron de fábrica con un anuncio que dice vaso más frágil. Cuando un hombre no trata a su mujer como un vaso frágil, es un abusador, porque está maltratando a un objeto que es más frágil que es, y es más frágil que es porque es creación de Dios. Las mujeres son frágiles o más frágiles que los hombres en dos sentidos básicos, aunque en muchos otros también. Primero, en su contextura física. El hombre por fuerza es más fuerte que la mujer. La mujer es más débil físicamente en cuanto a fuerza que el hombre. Fuerza física me refiero, no fuerza de carácter, porque hay muchas mujeres que son mucho más fuertes en carácter que los varones. Entonces, ¿cómo tú le tratas a tu esposa? ¿Como un vaso frágil o eres un abusador? Cuando tu esposa se va a la tienda, cuando tu esposa se va al Walmart a hacer las compras y viene con las fundas, con las bolsas cargadas de comida, de productos, ¿le ayudas a meter las cosas dentro de la casa? Entonces, la primera deficiencia, no digamos deficiencia, la primera fragilidad de la mujer es su contextura física, pero también su alma es frágil. Su alma es frágil, se hiere con más facilidad, sus sentimientos se quiebran más rápido, y por eso somos llamados a proteger la salud emocional, sentimental de la esposa. ¿Por qué debemos dar honor a la mujer? Porque es un vaso frágil. Y segundo, también porque es coheredera de la gracia de la vida, dice nuestro texto. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La gracia de la vida, por supuesto, se refiere a la vida eterna que Dios nos ha concedido. Cuando tratamos mal a la esposa, estamos tratando mal a una hija de Dios. ¿Cómo tú te sentirías el día que mañana tu hija se case con un abusador que la maltrata? ¿Cómo piensas Dios que se siente como Padre Celestial cuando Él te mira a ti maltratando a una de sus hijas? Dice la palabra que hay que tratarlas como vaso frágil para que nuestras oraciones no tengan estorbo. La oración será estorbada cuando el marido no vive sabiamente con la esposa y cuando no la trata como a vaso más frágil. Un esposo vive sabiamente con su esposa cuando oran juntos. ¿Estamos haciendo eso? Ahora, es tiempo de una reflexión quizá también en este momento, y esa reflexión es: ¿tenemos algunas cosas que cambiar como pareja? ¿Tenemos algunos pecados de los cuales tenemos que arrepentirnos? Escucha, un buen matrimonio no puede construirse sin la ayuda de Dios.
Si un hombre y una mujer se reconcilian con Dios por medio de Cristo, esa es la forma como podrán llevar un buen matrimonio. Pero si no se reconcilian, si no hay paz en su alma y no hay la capacidad para obedecer a Dios, pues no tendrán paz y por lo tanto no querrán obedecer a Dios y nada será en su vida como tiene que ser en su matrimonio. Dijimos la semana pasada que somos pecadores salvados por gracia, casados con pecadores salvados por gracia, a quienes debemos amar con la misma gracia que hemos sido amados por un Dios de gracia. Escucha, lo que nuestros matrimonios necesitan no son unas vacaciones pagadas en las playas de Acapulco. No. Tú puedes ir al mejor lugar del mundo y te garantizo que tu matrimonio no se va a arreglar. Tu matrimonio actual no necesita tampoco cambiar a tu esposo o cambiar a tu esposa. Lo que necesitamos con urgencia es un mejor entendimiento del Evangelio de Cristo y ampararnos en la bendita palabra de Dios para modelar nuestros matrimonios. Lo que tu matrimonio necesita es a Cristo. Ahora, continuamos con nuestro texto y volvemos a Colosenses, que es el libro que estamos estudiando. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Vamos, Colosenses en sus Biblias, capítulo 3, versículo 20. Dice la palabra de Dios: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y el versículo 21 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Bueno, vamos a la primera parte de este versículo. Hijos, obedeced a vuestros padres. Escucha, es importante esto que vamos a estar mencionando. El hijo que no aprende a obedecer a sus padres probablemente no obedecerá a ninguna autoridad. La obediencia comienza en casa. Y si en casa no fue obediente a los padres, con toda seguridad desafiará a sus maestros, desafiará a la policía, desafiará cuando sea grande a sus jefes en el trabajo y a cualquiera que trate de ejercer autoridad sobre él. El desafío a la autoridad en nuestra sociedad es el reflejo del desafío a la autoridad del hogar. Se ha dicho que los hijos son el reflejo de los padres. Y los padres que no pueden disciplinarse a sí mismos, tampoco, por supuesto, van a poder disciplinar a sus hijos. Ahora, si el padre y la madre no están sujetos a una autoridad, ¿cómo podrán ejercer autoridad sobre sus hijos? Solo cuando los padres se someten al señorío de Cristo pueden ejercer correctamente un control disciplinado sobre sus hijos, tanto en una manera física como en una manera espiritual. La familia que vive en una atmósfera de amor y de verdad, que lee la palabra de Dios y que ora, ese es llamado un hogar, una familia cristiana, porque descubrirá la voluntad de Dios y agradará a su Señor. Entonces es responsabilidad de los hijos obedecer a los padres. Pero también nuestro texto dice que los padres no deben provocar a ira a los hijos. Colosenses capítulo 3 versículo 21 dice: pues no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y este en cambio es un mandato de los padres a los hijos. Los padres no deben desalentar a sus hijos, sino más bien animarlos. Y para eso los padres deben buscar un tiempo, dedicar un tiempo para estar con sus hijos. Los padres responsables apartan un tiempo, buscan un tiempo, se dan maneras de estar con sus hijos para animarlos, para que no se desalienten. El padre debe escuchar a sus hijos. Cuando el hijo habla, el padre debe estar atento a esas palabras. Un oído atento y un corazón amoroso siempre van juntos.
Los padres creyentes deben escuchar cuidadosamente los sentimientos de sus hijos. Los padres responsables tienen que orar por sus hijos, tienen que animar a sus hijos. El hogar debería ser el perfecto lugar donde la presencia de Dios reina, y el hogar debe ser el lugar más feliz del mundo. Escucha, los hijos desalentados son presa fácil del mundo. Los hijos desalentados son presa fácil de Satanás. Ahora, cuando un niño no tiene fortaleza para su autoestima en el hogar, él va a buscar, entre comillas, esa fortaleza y autoestima afuera del hogar. Y tú sabes lo que va a encontrar afuera del hogar. Jamás encontrará el buen camino. Siempre encontrará un mal camino. Es una pena que algunos padres no ayuden a sus hijos a desarrollar su carácter como tiene que ser. Es una pena que los padres no ayuden a sus hijos a desarrollar sus talentos y sus habilidades. Y otro problema en los hogares es cuando uno de los dos cónyuges desautoriza al otro. Por ejemplo, el papá prohíbe a su hijo que haga algo, pero la mamá lo consiente y la mamá desautoriza al papá. No debemos desautorizar la autoridad de uno de los cónyuges. Si el uno dijo no, pues el otro tiene que decir no. Y si no están en mutuo acuerdo, bueno, pues ya se ordenó. Conversen entre ustedes, pónganse de acuerdo y den instrucciones correctas, pero jamás desautoricen al cónyuge. Si el hogar realmente es cristiano, debe ser un lugar de aliento. En tal hogar cristiano, el niño, el pequeño, debe encontrar un refugio contra las luchas. En el hogar, el niño debe encontrar fuerza para pelear las batallas. Debe aprender a llevar las cargas que encuentre en el camino hacia la madurez, y debe encontrar un corazón amoroso en el Padre. Debe encontrar un ojo alerta en el Padre. Debe encontrar un oído atento en el Padre y una mano amiga en el Padre. Él no querrá otro lugar, porque su hogar satisface todas sus necesidades. Ahora, ¿qué es lo que hoy mismo está pasando en nuestro país? Y cómo Dios nos ha traído a este texto de Colosenses, en donde Pablo nos habla de la supremacía de Cristo, de la preeminencia de Cristo en el hogar. Interesantemente, debido al problema del coronavirus, el gobierno ha decretado que las escuelas estén cerradas y ha recomendado que no se junte gente donde haya más de 10 personas. Es por ello que los servicios en las iglesias también han sido cancelados. De manera que el coronavirus ha cambiado el estilo de vida en todo el mundo, porque ahora todos deben estar en casa. Deben evitar las salidas, deben evitar el saludo con la mano, deben preferible mirar las noticias para mantenerse actualizados y comprar productos de primera necesidad. Por lo tanto, los padres hoy disponen más tiempo con sus familias. Y luego de lo que hemos enseñado, iglesia, acerca de la preeminencia de Cristo en el hogar, esta es una gran oportunidad para emplear el tiempo que tenemos para el bienestar espiritual de nuestra familia. Pablo dijo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Efesios capítulo 5, versículo 16. Entonces, esta situación actual es una buena oportunidad para empezar y fortalecer nuestros tiempos devocionales en familia. Y ahora aquí yo quiero darles algunos consejos a toda nuestra iglesia, que mayormente, por supuesto, nos está mirando en este mismo momento por las redes sociales. Entonces, algunos de los consejos, ahora que estamos en casa, el primero es tener una meta. Padre, varón, cabeza de familia, o mujer si eres soltera y que estás haciendo de cabeza de familia, debes trazarte una meta, ya que esta pandemia que estamos viviendo va a durar días
y posiblemente o inclusive meses, no lo sabemos, sería bueno establecer metas con respecto al devocional familiar. Y entonces una buena meta es escoger un libro de la Biblia y leerlo de principio a fin. Puede ser un evangelio, por ejemplo. Yo sugiero que ahora que están ustedes en casa, en tiempo de familia, lean, por ejemplo, el evangelio de Juan, que tiene 21 capítulos. Es decir, que en los próximos 21 días, leyendo a un capítulo diario, vas a leer todo el capítulo de Juan. O también podrían leer una carta del apóstol Pablo, como por ejemplo yo sugiero que lean la carta de Efesios, que tiene solamente 6 capítulos, o puede ser un libro del Antiguo Testamento, un libro histórico del Antiguo Testamento, un libro hermoso. Hay muchos hermosos, pero uno de ellos es, por ejemplo, Primera de Samuel o Segunda de Samuel. Una vez que entonces se han fijado la meta de qué libro van a leer, la siguiente recomendación es tener una conversación familiar sobre todo lo leído. Y este es un buen momento para hacerse preguntas, para comentar sobre la lectura de ese día. Los niños especialmente tienen muchas preguntas. Ahora, hay que preguntar a nuestros niños, ¿qué piensan del pasaje que acabamos de leer? Entonces tenemos que escarbar sus mentes, sus corazones, y podemos orientarles con precisión y efectividad a ayudarles a pensar bíblicamente. ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué significado tiene el texto? ¿Cómo se relaciona el texto? ¿Cómo se aplica el texto? ¿Qué está afirmando o refutando el texto? Y por último, como familias en nuestras casas, algo sumamente importante es tener un tiempo de oración familiar. Es importante que como familia estemos orando, estemos intercediendo, y hay varios motivos y peticiones de oración. Por ejemplo, primero podemos pedir que Dios nos guarde en estas circunstancias. Tenemos que orar también por la necesidad de otros hermanos y familiares. Orar juntos por nuestros gobernantes y autoridades. Orar por aquellos que están infectados con el virus. Por las familias que perdieron algún ser querido por causa de la enfermedad, y por todos los médicos, enfermeras y personal que está atendiendo ahora mismo en los hospitales a los pacientes. Y finalmente, es un buen momento, este momento, para orar por nuestros vecinos, nuestros seres queridos, para que todos ellos vengan al conocimiento de Cristo. Que los hombres se refugien en Cristo para el perdón de sus pecados y de sus almas. No dejemos que las horas libres durante la pandemia sean solamente para el ocio. Que Dios nos ayude a discipular a nuestras familias en este tiempo y juntos busquemos su rostro. Nuestro texto dice lo siguiente, y concluyo con esto: casadas estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. En este tiempo de estar confinados en nuestras casas, en nuestros hogares, vamos a poner en práctica lo que hemos leído. Esposa sujeta al marido, marido amando a la mujer, hijo obedeciendo a los padres, para que no se desalienten. Ahora, yo quiero hacer una promoción o una invitación a todos nuestros amigos que nos están mirando por las redes sociales. Yo tengo aquí una Biblia que dice la Biblia en un año. Tengo 15 Biblias, en verdad. Entonces, tome nota de mi número telefónico. Mi teléfono es el 423-767-5426. A las primeras 15, porque no tengo más, 15 personas que me llamen por teléfono. Si viven en Johnson City, mándenme un texto con su dirección. Personalmente voy a dejar esta Biblia en su casa para que usted pueda tener su tiempo devocional y su tiempo familiar en familia. Padre Celestial, bendice a cada uno de mis hermanos y amigos que nos escuchan. Que tu palabra, Señor, de verdad llegue a lo profundo de nuestro corazón. Como Pablo enseña a los colosenses,
que las casadas estén sujetas a los maridos, que los maridos amen a las esposas, que los hijos se sometan a los padres. Y ahora en este tiempo especialmente difícil, en donde estamos viviendo una situación calamitosa y a punto del pánico, Señor, yo te pido que nos des calma, que nos des tranquilidad, que nos ayude, Señor, a sobrellevar este problema que se va más allá de nuestra capacidad de enmendar, de solucionar, y solamente pues tenemos que obedecer a las autoridades y esperar en ti. Te damos gracias, Señor, honramos tu nombre y te amamos. Pido bendición en cada una de las familias representadas. Bendíceles, guárdales, protégeles, provéeles. Y Señor, tú eres un Dios soberano que está en control absolutamente de todo. Te amamos, Señor, y te damos las gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.